Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. También, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. El Parque Nacional Sombra Verde era famoso por sus lagos cristalinos, senderos ocultos y densas extensiones de pinos que parecían tocar el cielo. Pero en las últimas semanas, la belleza del lugar había quedado eclipsada por una preocupación que comenzaba a escalar entre los visitantes y el personal. Desapariciones sin explicación. Primero fue un excursionista solitario, luego una pareja de mochileros, después un niño que había salido a explorar mientras sus padres acampaban. En todos los casos, no hubo rastro alguno. Ni sangre, ni gritos, ni señales de lucha, solo mochilas abiertas, fogatas apagadas y una quietud inusual. Para los visitantes era una tragedia, para los guardabosques, un enigma cargado de ansiedad. Julián Romero llevaba 7 años trabajando como guardabosques. Había visto osos acercarse a los campamentos, incendios devorar hectáreas y turistas perderse por horas. Pero nunca había presenciado algo tan inquietante como lo que estaba ocurriendo ahora. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentían. El bosque estaba cambiando. Esa noche, Julián había sido asignado al puesto 6, un mirador solitario, al borde del acantilado del Sendero de los Mil Ecos. Un lugar que se había ganado su nombre por el extraño fenómeno de reverberaciones naturales que deformaban los sonidos, haciendo que los pasos se duplicaran y las voces sonaran como si vinieran de diferentes direcciones. Es solo un turno más, se dijo mientras encendía el motor de su vehículo todoterreno. Antes de salir, pasó por la estación principal, donde encontró a su compañera Mariela revisando un mapa topográfico del parque. ¿Puesto 6 esta noche?, preguntó ella sin apartar la vista del papel. Lleva 2 radios. El viejo transmisor ha estado fallando desde la última tormenta. Lo sé, dijo Julián. ¿Novedades? Nada, pero me preocupa un informe que recibimos esta tarde. Un turista dijo haber oído voces en el bosque. Voces que repetían su nombre una y otra vez. ¿Y tú le creíste? Mariela dudó. Alzó la vista y dijo, casi en un susurro: cuando te llamas Denise y escuchas tu nombre 14 veces entre los árboles, a medianoche, y estás solo. No creo que eso se lo invente nadie. Julián no respondió. Tomó las 2 radios, el foco de cabeza y un termo de café. Subió a su vehículo y condujo hacia la negrura. El puesto 6 estaba construido en una vieja torre de observación de madera. Crujía con cada paso, como si la estructura misma lamentara la presencia humana. Al llegar, Julián dejó el vehículo aparcado junto al camino y subió los 32 escalones hasta la cabina, donde encendió una linterna de emergencia y comenzó su ronda visual con los binoculares nocturnos. Todo parecía tranquilo, hasta que, a las 2:13 de la mañana, escuchó un sonido seco, un chasquido. Julián apagó la linterna, se quedó inmóvil. Otro chasquido, luego una especie de murmullo. No, una respiración. Tomó la radio. Estación central, aquí puesto 6. ¿Hay alguna patrulla cerca del Sendero de los Mil Ecos? Estoy oyendo algo. Nada. Solo estática. Probó con la segunda radio. Más estática. La respiración seguía. Encendió la linterna y la apuntó hacia los árboles. Nada. Pero cuando se giró para volver a la cabina, la linterna cayó de sus manos. Una figura estaba de pie al pie de la torre. No tenía rostro, solo una sombra alta, erguida, que parecía surgir de entre los mismos pinos. No se movía, no emitía sonido, pero Julián sintió que lo miraba. ¿Quién está ahí?, gritó.
Silencio. Bajó unos peldaños para ver mejor y la figura se desvaneció, como si el bosque se la hubiera tragado. No volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente, Julián regresó a la estación principal. Mariela y el jefe de vigilancia, Esteban Larraín, lo esperaban con rostros tensos. «Tienes que ver esto», dijo Esteban, y le mostró una foto tomada por una cámara trampa colocada cerca del sendero de los 1000 lecos. La imagen era borrosa, como si algo hubiera interferido con la lente, pero claramente se distinguía una figura oscura, alargada, de brazos desproporcionadamente largos, observando el lente desde una distancia de apenas 2 metros. No parecía humana. «¿Cuándo fue esto?», preguntó Julián. «Anoche, a las 2:13, exactamente a la misma hora en que él la vio. Esa tarde, mientras revisaban otras grabaciones, Julián descubrió algo aún más perturbador. Una cámara colocada a medio kilómetro de distancia, en un sendero cerrado al público por mantenimiento, captó un video de apenas 7 segundos. En él se veía a una mujer descalza caminando por el sendero, con una expresión en blanco. Su piel estaba cubierta de barro seco, y en su espalda, marcado con ceniza, un símbolo circular rodeado de líneas como raíces. «¿Quién es?», preguntó Mariela. «No lo sabemos». Julián se acercó al monitor. No podía apartar la mirada del símbolo. Algo en su forma le provocaba náuseas, como si lo hubiese visto antes, pero en un sueño. Entonces sonó el teléfono de la estación. Mariela contestó, pero no dijo nada. Solo mantuvo el auricular en el oído, mientras su rostro se llenaba de terror. «¿Quién era?», preguntó Julián. Ella tragó saliva. Dijeron una sola frase: «Dejen de buscar a los que el bosque eligió». Y luego colgaron. El parque se volvió aún más silencioso al día siguiente. Los sonidos habituales, el crujir de las ardillas, el aleteo de las aves, el ulular lejano de un búho, parecían haberse disuelto, como si el bosque, en un extraño pacto con lo inexplicable, hubiera sellado sus labios. Julián no durmió. No podía. La imagen de la figura en la torre, la voz extraña por teléfono y ese símbolo circular que no podía sacar de su cabeza le daban vueltas como un remolino de presagios. El recuerdo del susurro aún parecía rozarle la nuca, aunque ya no estuviera en la torre. Por primera vez en años temía volver al bosque. Pero esa mañana, el jefe Larraín le pidió algo aún más inquietante: adentrarse en el sendero de los 1000 ecos con Mariela y otro guardabosques, Fabio Aguilar. Querían colocar más cámaras trampa y buscar huellas recientes. Oficialmente era una ronda técnica. En la práctica, era una misión de reconocimiento de algo que no entendían. «No les pido que interfieran», les dijo Esteban mientras preparaban mochilas, radios y GPS. «Solo quiero saber si seguimos seguros, si hay más rastros». «¿Qué clase de rastros esperamos encontrar?», preguntó Fabio. Esteban dudó antes de responder. «Si escuchan voces, no respondan. Si ven a alguien conocido, no se acerquen. Y si sienten que el bosque se está cerrando sobre ustedes, regresen». Julián lo miró. «¿Cómo sabes eso?». «Porque hace 22 años», respondió Esteban. «Esto ya pasó una vez, y entonces no regresaron los que ignoraron esas señales». El silencio posterior fue como un bloque de concreto cayendo sobre sus conciencias. El sendero de los 1000 ecos no estaba abierto al público desde hacía una semana. Decían que era por mantenimiento, pero los lugareños sospechaban otra cosa. Algunos hablaban de la vieja herida del bosque, una zona maldita que nunca había sanado desde tiempos indígenas. Otros, los más ancianos, recordaban historias de los elegidos del silencio, personas que desaparecían no por accidente, sino por designio.
Esto es una locura, murmuró Mariela mientras caminaban con cautela entre los árboles. Hay algo que no nos han contado, Julián. Lo vi en los ojos de Esteban. Él sabe más. Sí, respondió Julián, y creo que tiene miedo de recordarlo. Fabio iba detrás de ellos, en silencio. Era nuevo en el parque. Llevaba apenas 6 meses. Tenía esa arrogancia tranquila del que aún no ha visto la noche verdadera. A los 45 minutos de caminata, el GPS comenzó a fallar. Primero perdió señal, luego marcó coordenadas imposibles. Finalmente la pantalla se congeló mostrando un mapa en blanco con un solo punto rojo titilando, sin nombre. ¿Eso es normal?, preguntó Fabio, desconcertado. No, respondió Julián, y guardó el GPS sin decir más. Cuando llegaron al claro donde pensaban instalar las cámaras, el ambiente era diferente. El aire estaba espeso. El sol no entraba del todo, como si la luz hubiera sido absorbida por la maleza. Incluso el viento parecía detenido. Y en el centro del claro, sobre una piedra musgosa, había un zapato infantil, pequeño, azul, de velcro. Mariela se acercó lentamente. Lo tomó con una bolsa de evidencia. Es del niño desaparecido hace 2 semanas, el que se llamaba Enzo. Lo describieron con zapatos así. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué estaría esto aquí, tan lejos del campamento donde se perdió? Fabio, que hasta ese momento había estado distante, comenzó a mirar hacia los árboles, nervioso. ¿Escuchan eso? ¿Qué? Nada. Ese es el problema. Y entonces lo oyeron. Un susurro, apenas perceptible, como un murmullo arrastrado entre hojas. Fabio. Eso fue, dijo Mariela. Fabio, repitió la voz, ahora más cerca, más húmeda, como si saliera de la tierra misma. Fabio dio un paso atrás. Alguien me está llamando. Lo escucharon. Dijeron mi nombre. Julián le sujetó el brazo con fuerza. No respondas. ¿Quién está ahí?, gritó Fabio, ignorándolo. Y entonces todo se desmoronó. Desde el bosque emergió una figura. Tenía la estatura y silueta exactas de la madre de Fabio, que él había mostrado una vez en una foto. Pero no era ella. Su piel era gris, sus ojos hundidos y su boca cosida con raíces negras. Fabio cayó de rodillas. Lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Mamá». Julián retrocedió. Mariela apuntó con su linterna, pero la figura no reaccionó. Solo levantó un brazo y señaló hacia Fabio. «¡Corre!», gritó Julián. Pero fue demasiado tarde. La figura se desvaneció como humo y en su lugar surgieron raíces del suelo, envolviendo los tobillos de Fabio, que gritaba como un niño atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mariela intentó sacarlo, Julián también, pero las raíces estaban vivas, se movían, respiraban, corrieron durante 20 minutos sin mirar atrás. La radio no funcionaba, el GPS tampoco, pero el bosque les permitió salir. Al llegar a la estación, Esteban los esperaba con los ojos inyectados de miedo. ¿Dónde está Fabio? Mariela, temblando, apenas podía hablar. El bosque lo tomó. Esteban asintió, como si ya lo hubiera sabido, como si lo hubiera estado esperando. «Escúchenme bien», dijo, cerrando las persianas del lugar. «Lo que está ocurriendo no es nuevo. Hace 22 años, 5 guardabosques desaparecieron en esa misma zona. Yo era uno de los 6 que fuimos a buscarlos. Solo regresamos 2, y uno de ellos se volvió loco. Murió diciendo que los árboles lo estaban llamando por su nombre». «¿Por qué no lo contaste antes?», gritó Julián. «Porque si hablas mucho del bosque, el bosque te escucha y empieza a recordarte. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué son esas figuras?». Esteban los miró con una mezcla de piedad y resignación. «No lo sabemos.
Algunos dicen que son ecos de personas que desaparecieron, otros que son entidades antiguas. Lo que sí sé es que toman la forma de lo que más amas o de lo que más temes. Y si respondes, si los miras demasiado tiempo, ya no te devuelven. Esa noche, Julián no fue a casa. Se quedó en la estación, revisando todos los mapas del parque, buscando patrones, y entonces lo vio. Todos los lugares donde habían desaparecido personas en los últimos 30 años formaban un símbolo, el mismo que estaba en la espalda de la mujer del video. Un círculo y raíces extendiéndose como tentáculos desde el centro. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que en el centro exacto de ese símbolo estaba el puesto 6, el lugar donde él había hecho guardia, donde vio a la figura, donde todo había empezado. Al día siguiente, una nueva desaparición fue reportada: Mariela. Su radio fue encontrada colgando de una rama, aún encendida, y de fondo se oía una voz que repetía: Julián, Julián. Julián no recordaba cómo llegó allí. Abrió los ojos en medio de una bruma espesa, tirado sobre un suelo cubierto de raíces húmedas, respirando con dificultad. Un hilo de sangre seca cruzaba su mejilla, pero no sentía dolor. Lo único que sentía era la mirada invisible del bosque, penetrando su nuca como un dedo helado. Lo último que recordaba con claridad era haber regresado al puesto 6, decidido a enfrentar lo que fuera que se escondía en las sombras. Mariela estaba desaparecida. Fabio había sido tragado por la tierra. Y Esteban había desaparecido sin dejar rastro al amanecer. Solo su gorra de guardabosque yacía en el escritorio, como si se hubiera desvanecido en el aire. Julián había jurado no dejar que eso continuara. Se armó con una linterna de batería larga, una grabadora de mano, una cámara térmica y un frasco pequeño con sal, recordando vagamente algo que había leído en un foro viejo sobre rituales de protección. Subió al puesto 6 con el corazón encogido y en la grabadora dijo: hora 3:13 de la mañana. Estoy en el puesto 6. He vuelto. Si muero aquí, alguien debe saber que esto no fue un accidente. Este bosque está vivo y recuerda nuestros nombres. La siguiente hora fue un vacío, y ahora, despierto en un claro que no reconocía, rodeado de árboles con troncos agrietados como si respiraran por sus raíces, lo entendió todo. No estaba solo. Nunca lo estuvo. El bosque lo había estado escuchando desde el primer día que pronunció su nombre en voz alta. Un murmullo se arrastró entre los árboles, como una lengua antigua que rozaba su oído interno. No eran palabras, eran sensaciones, imágenes que se insertaban directo en su mente. Una silueta oscura caminando hacia él, la figura de Mariela, de pie, con la misma ropa de guardabosques, los mismos rizos negros, la misma mirada dulce, pero vacía. ¿Mariela?, preguntó con un hilo de voz. Ella asintió, sin abrir la boca. ¿Qué te hicieron? Ella levantó el brazo lentamente y señaló el cielo, y entonces Julián lo vio. Un círculo de ramas entrecruzadas formaba un aro perfecto por donde la luz del sol no pasaba, como una herida abierta en el techo del bosque, y desde allí descendía un leve vaho negro, denso, pegajoso. Mariela dio un paso adelante, y entonces lo comprendió. Eso no era Mariela. Ya no. Corrió, tropezó entre raíces, cayó, se levantó. Cada árbol parecía tener ojos, algunas ramas se agitaban sin viento, y cada tanto un eco de su nombre resonaba por los senderos. Julián, Julián, Julián. Intentó usar la radio. Estática. El GPS brillaba rojo, sin señal, y de pronto una nueva voz lo detuvo. ¿Recuerdas cuando dijiste que jamás ibas a abandonar este parque? Julián se quedó helado. Era la voz de su padre, muerto hacía 6 años.
Su padre también había sido guardabosques. Dijiste que eras como yo, que este bosque era tu hogar, pero no sabías que el bosque te oía. Y allí estaba, su padre, de pie junto a un árbol que parecía más antiguo que el propio mundo. Pero no era él. Sus pupilas eran pozos sin fondo. Julián se arrodilló. «¿Qué quieren de mí?», gritó al cielo. El viento se alzó y entonces oyó la respuesta. Una voz coral, inmensa, venida de todas partes. «Queremos lo que ofreciste, tu nombre, tu alma, tu silencio». Y lo recordó. Años atrás, durante una ceremonia con sus compañeros, él había pronunciado esas mismas palabras frente al fuego del campamento. Era parte de una tradición. Yo, Julián Romero, entrego mis días, mi cuerpo, mi nombre y mi voz al bosque, que me reconozca como uno de los suyos, que me use si así lo desea. Era una tontería simbólica, una tradición que todos repetían como parte del entrenamiento. Pero el bosque no lo olvidó. La siguiente hora fue una lucha contra la locura. Julián llegó a una hondonada natural, donde el suelo temblaba con una vibración imperceptible. Allí, en el centro, había una figura sentada de espaldas. Parecía humana. Respiraba, gimoteaba. Se acercó con cautela. «¿Mariela?». La figura giró el rostro lentamente. Y entonces Julián gritó. No era Mariela, era una amalgama. Ojos de Mariela, boca de Fabio, voz de su padre, cuerpo de alguien más. Y sobre su espalda, grabado a fuego, el símbolo circular. «¿Por qué nos miraste tanto tiempo?», dijo. «¿Por qué dijiste tu nombre? ¿Por qué volviste? ¿Por qué los trajiste?». Julián cayó de rodillas. Comenzó a llorar. Era inútil. La tierra se abrió. Raíces brotaron como serpientes y lo envolvieron lentamente. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, se rindió. Pero algo cambió. En su bolsillo aún tenía el frasco de sal. Lo abrió con manos temblorosas y lo arrojó sobre el símbolo del suelo, ese grabado que brillaba débilmente en el centro de la hondonada. Hubo un chillido, no humano, un sonido como de 100 ramas secas quebrándose al mismo tiempo. Las raíces se contrajeron, el símbolo se resquebrajó y por un momento una luz blanca emergió de la tierra, una luz que lo arrojó hacia atrás. Cuando despertó, estaba solo. La figura ya no estaba, el símbolo tampoco, solo una frase garabateada en el barro frente a él. El bosque no olvida, pero perdona a veces. Horas después, Julián fue encontrado caminando descalzo por un grupo de rescatistas en el borde del parque. Estaba deshidratado, cubierto de arañazos, sin la radio, sin las cámaras. Lo internaron por 3 semanas. Dijeron que sufrió un brote psicótico, inducido por estrés extremo. Pero Julián recordaba todo. Hoy vive en un pueblo pequeño al sur del país. Cambió su nombre. Se dejó crecer la barba. Trabaja en una biblioteca rural. Nunca más volvió a un bosque. Nunca más caminó entre pinos. Pero cada tanto, en las noches más frías, recibe llamadas desde números desconocidos. Y al contestar, solo escucha una voz. Julián. El bosque aún recuerda tu nombre. El Valle del Silencio era uno de los parques nacionales menos conocidos del país. Rodeado por cordilleras nevadas, su aislamiento lo convertía en un santuario para especies raras, caminantes extremos y, últimamente, para quienes no querían ser encontrados. La radio local lo llamaba el lugar donde la tierra olvida al hombre. Pero esta vez no sería la tierra quien olvidara, sino el cielo. La noche del 14 de octubre comenzó sin señales de anormalidad. El cielo estaba despejado, el aire olía a nieve lejana y las hojas secas de los pinos crujían bajo los pasos de Daniel Lozano, uno de los 5 guardabosques asignados a la estación central del parque. Daniel era el más joven del grupo, apenas 26 años,
cara aún de estudiante, pero con una resistencia admirable para recorrer los senderos a pie. Esa noche, sin embargo, no estaba para caminatas. Tenía turno en la torre de vigilancia. A las 19:47 subió con su mochila, un termo con café y una vieja cámara Nikon que usaba para tomar fotos del cielo nocturno. La torre estaba a 28 metros del suelo, entre árboles altísimos. Desde allí se veían los senderos curvados del norte y el reflejo del lago Espejo. Pero esa noche, lo que lo detuvo no fue el bosque, sino el cielo. A las 22:04, Daniel levantó la vista para ver la luna, como hacía cada turno, y la vio, pero no estaba sola. ¿Qué carajo?, susurró. Había 3 lunas en el cielo, no 3 estrellas, no 3 reflejos, 3 lunas completas, idénticas, flotando en un triángulo perfecto. Una blanca, una gris y una de un rojo profundo, como sangre vieja. Tomó su cámara, apuntó y tomó una foto. Pero cuando miró el visor, solo aparecía una. Las otras 2 no se registraban. Pensó en llamar a la estación por radio, pero antes de levantar el transmisor, notó algo más. Los árboles no se movían. El viento se había detenido por completo, y con él los sonidos. Ni insectos, ni ramas, ni el murmullo del agua lejana. El parque había enmudecido. «Estación Central», llamó por radio. «Aquí Torre Norte. ¿Alguien ve lo que está pasando con la luna?» «Nada. Interferencia», repitió el llamado. Siguió sin respuesta, pero algo sí se escuchó. A través de la radio, como si se hubiera filtrado por un canal desconocido. Una voz rasposa, muy baja y clara. «Uno ha visto, uno debe callar». Daniel soltó la radio. El corazón se le encogió. No podía explicar lo que sentía. Era una mezcla entre terror y tristeza profunda, como si alguien le hubiera mostrado su propia tumba. Salió de la torre. Bajó los escalones de 2 en 2. Al llegar al suelo, miró hacia el cielo de nuevo. Las 3 lunas seguían allí, pero ahora la roja parecía mirarlo. En la estación central, a 3 kilómetros de la torre, la guardabosques Leticia Salcedo escuchaba estática desde hace 20 minutos. El reloj marcaba 23:05. «¿Dónde carajo está Daniel?», murmuró mientras ajustaba la frecuencia. El jefe de vigilancia, Guillermo Serrano, entró al cuarto con una taza de té y el ceño fruncido. «¿Todavía no responde?». Number Eloy dijo que iba a tomar fotos esta noche. «Voy a ir con Gaspar a buscarlo». Leticia lo detuvo. «Espera, ¿viste el cielo?». Guillermo se acercó a la ventana y entonces la taza cayó al suelo. «¿Qué demonios?». Leticia no necesitaba explicación. También lo había visto. Las 3 lunas. «¿Será un fenómeno atmosférico?», dijo, más como consuelo que pregunta. Pero Guillermo no respondía. Miraba fijamente la luna roja, como si algo en ella estuviera hablándole por dentro. Leticia lo tocó. «¿Estás bien?». Guillermo parpadeó. «Sí, lo siento». Me quedé frío, pero en sus ojos algo había cambiado. A la 1:30 de la mañana, la cámara trampa ubicada en el Sendero del Cuervo captó algo extraño. Un cuerpo. Daniel Lozano, caminando por el sendero, sin linterna, sin mochila, sin cámara, sus pies descalzos, la camisa abierta, los ojos completamente en blanco, y sobre su pecho, escrito con ceniza, «Él vio». Él se ofreció. Leticia, Gaspar y Guillermo salieron en la patrulla 1 hora después. La luna seguía roja. El silencio seguía total. Encontraron a Daniel a las 3:10 de la mañana. Estaba de pie frente al lago Espejo, con los brazos en cruz, mirando su reflejo. Cuando se acercaron, notaron que ya no respiraba. Estaba de pie, pero muerto, sus ojos aún abiertos,
llenos de pequeñas raíces que parecían crecer desde dentro. Leticia cayó de rodillas. Guillermo susurró: ¿por qué se quedó así, de pie? Y Gaspar dijo algo que hizo que todos retrocedieran. No está muerto. ¿Cómo lo sabes? Gaspar temblaba. Porque está murmurando mi nombre. Y entonces lo oyeron. Desde el pecho abierto de Daniel, una voz salía, débil, casi infantil. Gaspar, Gaspar, la segunda luna ya abrió el camino. Leticia comenzó a llorar. Guillermo retrocedió y del lago, sin aviso, surgió una figura, alargada, humana, pero sin rostro. Caminaba sobre el agua, silenciosa, y apuntaba a Gaspar. «¡Vámonos!», gritó Guillermo, y todos corrieron. Solo Gaspar se quedó, hipnotizado, como si algo dentro de su cráneo hubiera sido activado. «Ellos me buscan», susurró. Leticia gritó su nombre, pero Gaspar ya no oía. La figura del lago lo envolvió con una sombra oscura y lo arrastró hacia abajo, sin gritos, solo burbujas. A las 4:17 de la mañana, Leticia y Guillermo volvieron a la estación central. Pero algo había cambiado. Las ventanas estaban abiertas, las luces parpadeaban, y en la pared de la entrada, escrito con barro: «Faltan aún 2. El ciclo exige la tercera luna». La estación central del Parque Nacional Valle del Silencio estaba sumida en una penumbra espectral. Leticia Salcedo no podía quitarse la imagen de Gaspar de la cabeza. Cómo se quedó inmóvil, con la mirada clavada en esa figura sin rostro que emergió del lago. Y luego, cómo se lo llevó bajo la superficie sin dejar ni una ola. Y lo peor no fue el momento de su desaparición. Lo peor fue lo que ocurrió después. Cuando Leticia y Guillermo regresaron a la estación, temblando, las puertas estaban abiertas de par en par. No por el viento, porque no lo había, sino como si alguien o algo los hubiera estado esperando. Y en la pared, con letras temblorosas de barro oscuro: «Faltan aún 2. El ciclo exige la tercera luna». Leticia se encerró en la sala de comunicaciones. Trató de contactar a la oficina regional, a la policía, a cualquier otro puesto de guardabosques. Nada. Todas las frecuencias estaban muertas. Ni siquiera la señal del satélite funcionaba. Las pantallas estaban negras y los mensajes automáticos simplemente no se enviaban. Era como si el parque hubiera sido cortado del resto del mundo. «Esto es imposible», murmuró. «Es como si estuviéramos atrapados en un paréntesis del tiempo». Guillermo estaba sentado frente al ventanal, mirando fijamente el cielo. La luna roja seguía allí, junto a las otras 2. No se movían, no rotaban, no eran naturales. «¿Cuántas veces creíste que podías entender este bosque?», preguntó él sin girarse. Leticia lo miró con alarma. «¿Qué estás diciendo?». Guillermo apretó los puños. «Este lugar nunca fue solo un parque. Hay cosas antiguas aquí, cosas que duermen bajo las raíces. La tierra vibra a veces. ¿Lo notaste? Como si algo respirara. Y ahora están despiertos». Ella retrocedió un paso. «¿Qué sabes, Guillermo?». Él se puso de pie. «Cuando era joven, en mi primer invierno aquí, vi la luna roja. Fue una sola. Pensé que era una aurora extraña o un eclipse, pero a la mañana siguiente un viejo chamán mapuche que vivía cerca del límite del parque vino a buscarme. Me dio esto». Del bolsillo sacó un papel arrugado, viejo, con un símbolo trazado a mano, un triángulo invertido con 3 círculos en sus vértices y una figura humana sin ojos en el centro. «¿Qué es eso?». «Un aviso», me dijo. «Cuando veas 3 lunas, no corras, no hables, no los mires. Si escuchas tu nombre, ponte sal en la lengua. Y si no tienes sal, haz silencio para siempre». Leticia sintió un escalofrío. «¿Por qué no dijiste nada?». Guillermo tragó saliva.
porque durante 20 años pensé que era solo una historia loca de un viejo. Esa noche, a las 3:33 de la mañana, Leticia se quedó sola en la estación. Guillermo había salido a buscar una mochila con bengalas y equipo satelital olvidado en el almacén viejo, a unos 400 metros, en el bosque. «Vuelvo en 15 minutos», dijo. Pasó media hora. Después, 1 hora. Leticia intentó contactarlo por radio. Nada. La estática respondió hasta que por un instante otra voz cruzó el canal. Femenina, suave, familiar. Leti. La sangre se le heló. Esa voz era su madre. «Mamá, ven al lago, hija. Gaspar está aquí. Todos están bien». Leticia dejó caer la radio. «No, tú estás muerta». Silencio. Pero desde fuera, por entre los árboles, comenzó a oírse un silbido. Un silbido agudo, como de una melodía infantil, repetitiva, como si alguien estuviera caminando en círculos cerca de la estación, tocando una tonada con la boca. Ella tomó una bengala, la encendió. La luz rojiza iluminó el pasillo. Nada, pero el silbido seguía. Y entonces, por la ventana, vio una sombra. Era Guillermo, o parecía serlo, pero caminaba raro, como si tuviera las piernas dislocadas, y su cuello no giraba, sino que colgaba a un lado como una rama quebrada. Leticia retrocedió. Guillermo llegó hasta la puerta y golpeó con los nudillos 3 veces. Luego se quedó inmóvil. «Leticia, soy yo». La voz sonaba como él, pero también como otra cosa, algo más profundo, más seco, como una voz cavernosa intentando imitar la suya. «No abras», se dijo a sí misma. «No abras. Leti, ven conmigo. Solo quiero mostrarte algo. El lago brilla, como en tus sueños». Ella apretó la bengala con fuerza. Respiró. «Number, tú no eres Guillermo». Silencio. Y luego algo golpeó la puerta con fuerza inhumana. Leticia gritó y encendió la segunda bengala. Corrió por el pasillo, bajó las escaleras traseras y salió por el acceso de mantenimiento. Afuera, el aire estaba más frío y una neblina densa cubría el bosque. Y allí, entre la niebla, lo vio. Una silueta, flotando a 1 metro del suelo. Tenía el rostro de Gaspar, pero no era él. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y hablaba sin mover los labios. «Falta solo uno, falta solo uno». Leticia huyó por el sendero sur. Corrió durante lo que parecieron horas, hasta que llegó al viejo refugio de los Pinos, una cabaña usada por patrullas antiguas, hoy cerrada, pero encontró la puerta abierta, y dentro estaba Guillermo, atado, con cinta en la boca, temblando. Ella corrió a desatarlo. «Guillermo, ¿qué pasó? ¿Quién estaba en la estación?» Él no podía hablar, pero le apuntó con la cabeza al rincón. Leticia giró lentamente y lo vio. Otro Guillermo, parado en la sombra, pero ahora sin piel, solo músculos, tendones y ojos que no pestañeaban. El impostor sonrió, un gesto imposible sin labios, y murmuró: «La tercera luna se abre y no hay escapatoria». Leticia no se movía. El aire dentro del viejo refugio de los Pinos era espeso, como si la atmósfera misma se hubiera llenado de humo invisible. Frente a ella, 2 Guillermos, uno atado a una silla, temblando y con la boca tapada. El otro, una criatura grotesca que imitaba su forma, pero que carecía de piel, pestañas y alma. El impostor dio un paso al frente. Cada músculo de su rostro brillaba con una humedad animal. Su voz era un susurro que parecía vibrar dentro del cráneo. «La tercera luna ha sangrado. El ciclo debe cumplirse. Uno más. Solo uno más». Leticia alzó una de las bengalas restantes y la encendió. El fuego rojizo iluminó las paredes del refugio, revelando algo que hasta entonces no había notado. Símbolos tallados en la madera.
Los antiguos mapas del Parque Nacional Garganta del Cuervo, al norte del estado de Washington, mostraban un tramo de bosque cerrado al público, sin senderos marcados ni zonas de acampada. Lo llamaban Sector 13 en los archivos internos del Servicio Forestal, pero los guardabosques veteranos lo conocían con otro nombre: La Sombra. No por superstición, decían, sino por respeto, porque allí, donde la vegetación era más espesa, donde los sonidos del bosque se apagaban, como si alguien hubiese tapado los oídos del mundo, la gente desaparecía. El guardabosques Edson Mallory había trabajado en parques por más de 20 años, pero llevaba apenas 3 en la Garganta del Cuervo. Lo habían trasladado después del escándalo del parque Black Hollow, donde se perdieron 4 excursionistas sin dejar rastro. En la Garganta lo veían como un tipo serio, poco sociable y con una mirada que parecía siempre estar leyendo algo más allá del horizonte. En su tercera semana, le asignaron vigilar el perímetro del sector 13. Le dijeron que no había que entrar, solo patrullar por fuera y reportar si notaba actividad no autorizada. Campistas, cazadores furtivos, excursionistas imprudentes. Pero nunca cruces la línea de pinos muertos, le advirtieron. Ni siquiera un paso. El sendero que bordeaba el sector estaba enmarañado, con raíces saliendo del suelo como nudillos viejos. Edson caminaba en silencio, como acostumbraba, con la radio en el pecho silenciada para no molestar el ambiente. Las aves no cantaban. No se oía el correr del agua, solo el crujido leve de sus botas contra la hojarasca. Entonces lo vio, una mochila colgando de una rama baja, como dejada allí a propósito, roja, infantil, con una calcomanía medio arrancada de un personaje de caricatura. Edson se detuvo. Sus dedos se crispaban junto a la cartuchera del spray de osos. Levantó la radio. «Basé, aquí Mallory. Encontré indicio de presencia humana en el perímetro de sector 13. Solicito permiso para entrar y recuperar evidencia». Hubo un largo silencio. La estática crepitó durante al menos 15 segundos. «Negativo, Edson. No entres. Anota coordenadas y sigue tu ruta». «Recibido, pero parece pertenencia de un menor. Si alguien se perdió, no entres». La voz del supervisor no fue dura, pero sí firme. Algo en ella temblaba. Edson se quedó mirando la mochila unos segundos más. Luego siguió caminando, pero cada pocos pasos miraba sobre su hombro. Al día siguiente, un reporte llegó a la estación del parque. Una familia de turistas aseguró haber visto a un niño corriendo solo entre los árboles, cerca del lago Coltrane, también al borde del sector 13. El niño parecía sucio, descalzo, y cuando lo llamaron por voz, desapareció entre la maleza. «¿Se perdió alguno de sus hijos?», preguntó Edson. «Non ver todos los nuestros están aquí», dijo el padre señalando a sus 2 pequeños. Y no pudieron ver de dónde venía el niño. «Salió del bosque, de allá», dijo la madre apuntando hacia el este, hacia la sombra. Esa noche Edson no pudo dormir. Se quedó leyendo los informes viejos de desapariciones en la zona. No eran muchos. De hecho, habían sido borrados. Solo encontró 3 archivos. Una niña desaparecida en 1972, un cazador en 1984 y una pareja de novios en 2006. Todos en las inmediaciones del sector 13. Ninguno fue encontrado. 3 días después, durante otra patrulla, Edson encontró algo más. Una cuerda de nylon cortada colgando de un árbol, con lo que parecía un trozo de pijama infantil atado al nudo. El patrón era de ositos. Junto a ella, sobre la tierra, huellas pequeñas, como de un niño, pero eran demasiado precisas, casi grabadas.
No tenían variación en presión ni bordes borrosos por tierra suelta. Parecían hechas con sello. Mallory sudó frío. Se sentó en una roca, sacó su botella de agua, pero no bebió. Miró al cielo. Estaba nublado. El viento se había detenido. Sentía el peso de los árboles inclinándose sobre él. Basé, aquí, Mallory. Voy a entrar, solo unos metros, para confirmar evidencia. Mallory, negativo. No estás autorizado. Entonces márqueme como insubordinado. Voy a hacerlo igual. Si encuentran mi cuerpo, que sepan que no fue accidente. Y cortó la radio. Edson cruzó la línea de pinos muertos. A cada paso, el aire se volvía más pesado, como si caminara bajo agua. Las ramas no se movían, no había insectos, no había sonidos, solo él y su respiración. A los 20 metros, la vegetación cambió. El musgo era más espeso, casi cubría las raíces de los árboles. Y los árboles estaban al revés. Las raíces sobresalían como si hubieran crecido hacia el cielo. Las ramas colgaban como dedos muertos y los troncos formaban figuras retorcidas, como si se hubieran estirado gritando. Entonces lo vio, un niño, de pie, frente a un árbol hueco, de espaldas. La ropa estaba sucia, hecha jirones, la cabeza ladeada, como si escuchara algo que venía desde adentro del tronco. Edson tragó saliva. «Oye», dijo avanzando, «¿estás perdido?» El niño no respondió, no se movió. Edson sacó la linterna. Ya era mediodía, pero dentro del sector 13 era como si el sol no existiera. La linterna iluminó la espalda del niño. Tenía algo dibujado en la piel, algo tallado, una espiral, justo entre los omóplatos. «Vamos, muchacho, te sacaré de aquí». Entonces el niño giró lentamente la cabeza, no todo el cuerpo, solo la cabeza, y lo que Edson vio no tenía rostro, solo una superficie blanca y lisa, sin ojos ni boca. El pánico se apoderó de él, retrocedió, tropezó y cayó. El niño, o lo que fuera, empezó a caminar hacia él sin mover los pies. Flotaba, con un leve temblor, como si vibrara en otra frecuencia. La linterna parpadeó. Edson se puso de pie a duras penas y corrió. Corrió como no lo había hecho desde que era un joven recluta. No miró atrás, no hasta cruzar la línea de los pinos muertos. Entonces la linterna se apagó del todo y la radio volvió a funcionar. «Mallory, responde, ¿dónde estás?» Edson respiró agitado. Fuera del perímetro. Salí. ¿Entraste? ¿Estás herido?» «Number, pero hay un niño adentro, o algo que lo parece». Silencio. «Regresa a la estación. Ahora. No digas nada más por radio». Aquella noche, el supervisor Jeffers lo esperaba en la sala de descanso. «No se te va a sancionar», le dijo, «pero vas a firmar esto». Era un documento de confidencialidad, de varias páginas. «¿Qué es lo que hay ahí?», preguntó Edson. Jeffers bajó la mirada, susurró. «Algo que vino antes del parque, antes de nosotros. Algo que no entiende la muerte como nosotros la entendemos». Edson firmó, pero en su mente solo podía ver la espiral en la espalda del niño, grabada como una marca, como un símbolo, como un ojo que lo miraba incluso cuando dormía. Días después, otra familia reportó a un niño en el bosque. Uno sin cara, uno que los miraba desde el borde del lago y que cuando se fue dejó huellas que no se borraban con el agua, y entonces comenzaron a desaparecer personas otra vez. Cuando el ranger Edson Mallory firmó el documento de confidencialidad, lo hizo sin comprender realmente lo que estaba sellando. No eran solo palabras para proteger la reputación del Parque Nacional Garganta del Cuervo, sino un pacto tácito para mantener vivo el equilibrio entre el mundo conocido y la sombra que dormía en el sector 13. La estación de guardabosques entró en lo que llamaban protocolo gris. Nadie salía solo.
Las patrullas se hacían en pares. El sector fue doblemente acordonado con señales nuevas, advertencias de peligro geológico, mapas falsos y hasta relatos de pumas rabiosos para alejar a los curiosos. Pero era tarde. Las desapariciones habían comenzado otra vez. La primera fue una joven bióloga, enviada desde la universidad local para realizar estudios de líquenes. Se llamaba Natalie Harker. Su equipo la vio por última vez bajando por el sendero Wren, no muy lejos del límite del sector 13. Llevaba una libreta de campo, su mochila amarilla y un termo plateado. Nunca regresó. El GPS de su rastreador se apagó de manera abrupta a las 13 horas y 6 minutos. Los drones no detectaron nada. No hubo señales de lucha. Solo su libreta apareció, abierta sobre una roca, con las últimas palabras escritas a mano en tinta temblorosa. No es un niño, es la raíz que aprendió a caminar. Edson leyó la libreta durante horas. No dormía bien desde que vio aquella cosa, y esas palabras lo golpearon como un eco de lo que él mismo no se atrevía a formular. No era solo un niño sin rostro, era algo disfrazado de niño. Esa noche, mientras estaba en su cabaña de descanso dentro del parque, escuchó un leve golpeteo en la puerta. 3 toques, muy lentos. Tomó su linterna y la pistola de bengalas. Abrió con cautela. No había nadie, solo una figura pequeña a la distancia, al borde del bosque, estática, y al pie de su puerta, algo envuelto en una hoja de helecho. Era su propia placa de identificación, doblada por la mitad, con su nombre grabado, y junto a ella, un dedo humano, pequeño, de uñas limpias y piel suave, como de un niño, pero no había sangre. A la mañana siguiente, el supervisor Jeffers reunió a todo el equipo. «Esto está saliéndose de control», dijo. «Vamos a hacer una expedición de reconocimiento. No al sector 13, tranquilos. Solo vamos a buscar el perímetro, ver si hay entradas nuevas, indicios de campistas o animales». La expedición se dividió en 3 grupos. A Edson le tocó ir con Amira, una joven forestal recién llegada del parque Yellowstone, y con el viejo Dan Kessler, un guardabosques veterano retirado que vivía cerca del bosque y al que llamaban como consultor cuando las cosas se ponían raras. «¿Por qué nos traen a ti, Dan?», le preguntó Amira mientras caminaban. «Porque yo he visto lo que ustedes no deberían haber visto», respondió sin humor. «Y porque me lo llevé dentro muchos años sin decir nada». Edson lo miró de reojo. «¿Lo viste también?». Dan no respondió, pero asintió. Mientras avanzaban, encontraron marcas extrañas en los árboles, cortes muy delgados en forma de espiral. No eran de navaja ni de garras, parecían hechos por presión o por crecimiento. En la base de un tronco hallaron un rastro de líquido espeso y negro, como savia, pero con olor a carne podrida. Dan se arrodilló y tocó con cuidado. «No es savia», dijo. «Es lo que suelta cuando se alimenta». «¿Qué se alimenta?», preguntó Amira. «¿El bosque o lo que está debajo?». Entonces el suelo tembló. No como un terremoto, fue más leve, como si algo se hubiera movido muy hondo, desplazando raíces, tierra y rocas. El viento se detuvo. Los pájaros callaron, y del bosque vino un susurro, no de hojas, sino de palabras, dichas en una lengua tan antigua que ni siquiera parecía humana. Amira palideció. ¿Oyeron eso? Dan asintió. Edson tragó saliva. Hay que volver. Pero el camino de regreso no era el mismo. Aunque usaron brújulas, GPS y cintas de marcación, cada vez que intentaban volver por donde vinieron, llegaban al mismo claro. Un círculo de árboles altos, con un único tronco muerto en el centro, tan negro como carbón. Dan frunció el ceño. «Estamos dentro. No puede ser».
pero estamos dentro del sector 13. Eso es imposible. No lo cruzamos. No vi la línea de los pinos muertos, dijo Edson. Amira dio vueltas nerviosa. El GPS está muerto. ¿Cómo salimos? Entonces el tronco negro empezó a gotear. Gotas gruesas, negras, que caían al suelo y se evaporaban al contacto. Y una voz surgió del interior del tronco. Edson. El guardabosques sintió que las piernas le fallaban. Aquella voz era la de su hermano muerto, Alan, desaparecido en 1998 durante una excursión de verano. Nunca supieron qué le pasó. Nunca encontraron el cuerpo. No puede ser, murmuró. Dan alzó su bastón de metal. No lo escuchen. No miren el tronco. Es un hueco. Lo que está dentro solo necesita que lo mires para saber quién eres. Y entonces ya no puedes salir. Amira temblaba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí para siempre? Pero algo cambió. Del cielo cayó una bruma espesa y repentina, como una cortina de niebla, y al otro lado surgió el niño sin rostro. Pero esta vez no estaba solo. A su lado venían otros tres: una mujer sin boca, un anciano con cuencas vacías y una figura vestida de ranger, sin cabeza. Dan empuñó su bastón como lanza. ¡Corran! ¡Ahora! Edson y Amira no lo dudaron. Corrieron en dirección contraria a las figuras. Dan se quedó atrás. Se oyó un grito, largo, doloroso, como de un hombre que es abierto desde adentro por algo que no tiene manos. La niebla los envolvía. Edson sentía que sus pies no tocaban el suelo, que los árboles se curvaban sobre él, que las espirales bailaban en sus pupilas. Y de pronto, luz. Era la línea de los pinos muertos. Estaban del otro lado. Cayeron de rodillas. De Dan solo hallaron el bastón. Y algo más. Su sombrero tenía una espiral grabada por dentro, como si lo hubiera llevado consigo toda la vida sin saberlo. Amira se fue del parque esa misma noche. Dejó una carta, renunció y se mudó a otra región. Edson Number se quedó, porque ahora sabía lo que nadie quería admitir. El sector 13 no es un lugar, es una grieta, una puerta, y cada vez que alguien desaparece, no se lo lleva el bosque, sino algo que vive debajo del bosque. Y estaba despertando, muy lentamente. El parque había cambiado. Algo en el aire, invisible para los visitantes casuales, se había vuelto más espeso, como si los árboles respiraran más lento, conteniendo un aliento que no era suyo. Tras la desaparición de Dan Kessler y la renuncia de Amira, el supervisor Jeffers cerró el acceso al 30% del parque por mantenimiento ecológico urgente. Una mentira burocrática. La verdad era más oscura. Las grietas se estaban abriendo, no solo en el sector 13, también en los sueños. Edson Mallory no dormía más de 2 horas por noche, y cuando lo hacía, era arrastrado a una imagen que siempre regresaba: el árbol hueco. Ya no estaba solo. Alrededor de él, una veintena de figuras, sin rostro, sin boca, sin ojos, giraban en espiral. Algunas llevaban gorras de campista, otras tenían botas de excursionista, y una, más pequeña, sostenía su vieja placa de identificación, la que le habían dejado en la puerta. Lo peor era el susurro: bajo la raíz no hay suelo, solo hambre. Fue cuando desapareció el niño del visitante sueco que la prensa comenzó a olfatear la historia. La familia llevaba días insistiendo en que su hijo había sido llamado por el bosque, que señalaba hacia los árboles y decía cosas en idiomas que no le habían enseñado, que jugaba con alguien invisible en la tienda de campaña. La madre, antes de ser internada, gritaba una y otra vez. Él decía que el árbol le prometía cara nueva, una cara nueva. El niño fue hallado, o al menos algo. Un voluntario lo encontró sentado junto a un tronco podrido, quieto, demasiado quieto.
con la piel lisa y blanca como cera, sin ojos,